¿Cómo les va? Buenas noches, bienvenidos a un nuevo programa de En Primera Persona. En un rato nada más les estamos presentando el invitado, pero como todos los viernes vamos a agradecer en principio a aquellas personas que hacen posible que este programa salga al aire, como por ejemplo la gente de Business Deco, por esta escenografía que tenemos y obviamente los muebles que son de la maravilla, estos sillones que disfrutamos noche a noche con los invitados. También vamos a agradecer la indumentaria, en este caso a las chicas de un almacén multiespacio por la ropa. Ellas están en calle Cerrito 125, pueden encontrar, bueno, esto es parte de la última colección también, las últimas camisas que han llegado de Bambula, los jeans, bueno, y tienen toda la indumentaria ahí en Cerrito 125. Las chicas de Inédita, que nos acompañan siempre con los mejores collares, en este caso una hermosa pechera, no sé si lo pueden disfrutar también. Ellas están en la Port Rouge, eso es calle Irigoyen al 200, están también con los diseños y demás. Agradecemos como siempre a Inés, nuestra maquilladora, que también está noche a noche con nosotros, a Norma Aranda, que se encarga de la belleza de manos. Recién cuando veíamos en collar veíamos algo también de los últimos colores, en este caso de Norma, allí estamos viendo, bueno, parte de los colores también tendencia, que es lo que se viene para el verano. Le agradecemos a ella también, obviamente, por ser parte de este programa, a la gente de Farmacia Charlone, que siempre nos acompaña con las mejores cremas y los productos de belleza, y también, obviamente, a la gente de la feria, que está pendiente de nosotros, nos acerca los caterings noche a noche para poder compartir con los invitados. Y hoy nos va a estar acompañando Santiago Mandolesi Burgo. Seguramente el nombre lo conocerán porque hace bastante tiempo ya, si bien es un chico muy joven, que está en política. Hoy actualmente es presidente del Consejo Deliberante, él también es abogado, ha tenido muchas especializaciones, también es papá, así que en un ratito nada más estamos compartiendo un café con él. En Bahía Blanca se entregan más de 3.500.000 bolsas camiseta por mes. Mientras que en nuestra región se prohibieron para cuidar lo que también podés encontrar acá. Por la fauna. Por nuestros ríos y arroyos. Por las plazas. Por nuestros mares. Por el campo. Por nosotros y los que vendrán. Tenemos cosas en común. Cuidamos el medio ambiente y vos sos parte. La cultura tiene más espacio en Bahía Blanca. No hay pequeños ni grandes espacios. Lo que importa es la cultura. Ordenanza de Espacios Culturales Independientes. Honorable Consejo Deliberante de Bahía Blanca. Impulsando el desarrollo cultural. Información útil, consejos para consentidos. Todos los tips que te ayudarán a criar mejor a tu mascota, a conocerla más y a ser su mejor amigo. Mi Mascota TV. Domingos a las 16 por Somos Bahía. ¿Cómo estás? Buenas noches, gracias por haber venido. No, por favor, gracias por la invitación. Corriendo, me río porque tenemos que decir, es cierto, corriendo como casi todos los días, como casi todos tus días, ¿son así? Bueno, en realidad es que entre la gestión, las responsabilidades, la familia, uno anda siempre a las corridas de un lado a otro. Es cierto. Bueno, Santi, generalmente nosotros empezamos por el principio, para poder conocer un poco más a cada una de las personas y me quiero remontar un poco a cuando vos eras chico, cuando hablas en particular de eso, de tu infancia, de tu niñez. No sé cuáles son los primeros recuerdos que se te vienen a la mente. Dos cuestiones. Por un lado, lo familiar, mucho... Ustedes son muchos hermanos. Sí, somos 4 hermanos, más mi papá tiene 2 hermanos más, o sea, 2 hijos más que también, así que la familia grande. Muchos recuerdos en Sierra La Ventana, tengo una casa familiar donde pasamos muchos veranos, muchos inviernos, muchas Semanas Santas, así que compartiendo... El lugar de la escapada. Sí, y además se movía toda la familia, así que era siempre un montón de amontonados, acomodándonos, pero sí, siempre ese es el recuerdo por ahí más presente. Y después lo otro es el deporte. Jugué al rugby desde muy chico,
desde los 6 años, y la verdad que ahí he cosechado amigos, y eso también es el otro recuerdo Claro. desde la infancia y hacia la juventud. Vos naciste acá en Bahía, sí. Sí, nací ¿En qué en barrio? Viví en Centro San Martín, en realidad, en calle Purredón, muchos años viví allí, así que ese es un poco el sector que uno reconoce como barrio de la infancia. Claro, y tenías la oportunidad, no sé si de recorrer con los amigos ahí el barrio, había alguna esquina, algún lugar que vos recuerdes de ese barrio en particular. Bueno, en realidad por ahí eran 2 lugares, la plaza que está ahí Luigi, y Brown, sí. Y el Club Nacional, que la sede que está allí en Porredón, que se entra por la cortada directamente a la cancha de básquet, que además mi familia, de hecho el estadio de básquet se llama Américo Mandolesi, que era mi tío abuelo, así que la familia tenía una gran pertenencia hacia el club, y bueno, cuando era chicos íbamos a jugar ahí. Tal vez por la altura no seguí los pasos del básquet y me dediqué más al rugby, que tampoco sé si es el tamaño del físico, pero bueno, era rápido, podríamos decir que... Claro, pero por ejemplo, el rugby en particular, ¿por algo que realizaban tus hermanos o fue una elección ya, bueno, bastante chico a los 6 años? No, en realidad yo fui el primero, después el resto de mis hermanos también jugaron, inclusive yo tengo un hermano mayor que empezó después que yo, pero por mandato familiar, mis tíos habían jugado... Mis 2 tíos maternos habían jugado, mi padre había jugado unos años, y mi abuelo nunca había jugado, pero era el asistente de cancha permanente del club, primero del Club Albatros, después lo que fue el Club Argentino, o lo que es hoy el Club Argentino, con un botiquín que todavía existe, que todavía está dando vueltas por las canchas del club. Así que el mandato familiar un día me dijo, no, te vamos a llevar a jugar al rugby. Yo dije, ¿a qué? Y bueno, ese día fue un sábado a la tarde en la cancha de Alimi, Florida. Y bueno, a partir de allí hasta los 28 años seguí jugando al rugby. Mira, y más allá de la profesión, lo que fuiste eligiendo con el tiempo, de la secundaria y todo eso, ¿siempre el rugby estuvo presente en los momentos libres o de a poco? Sí, no, siempre estuvo presente, te diría que en algún momento hasta en demasía, porque ¿sí? En la época universitaria hubo por ahí algún tiempo que me dediqué más a la ovalada. Bueno, pero eras bueno entonces, no es que era un hobby así nomás. No sé, jugaba, me gustaba, y ya te digo, en algún momento hasta me dediqué más a la ovalada que a los libros, así que ahí después sí hice como un impas porque debía terminar mis estudios. ¿Dónde hiciste la secundaria? En el Colegio Don Bosco, primario y secundario en el Colegio Don Bosco. Y de hecho, de allí tengo mi grupo de amigos de fuera de la política, ¿no? Tengo amigos de la política, pero mis amigos de toda la vida fueron quienes hicieron el primario, el secundario conmigo, y muchos jugamos juntos también al rugby, así que estábamos día de semana y fin de semana juntos. Ese es el grupo de amigos que hoy perdura, somos 12, 13 amigos que seguimos en contacto, y hoy más que nunca con el WhatsApp, ¿no? Claro. Así que sí, eso es el Colegio Don Bosco, es el comienzo de todo. Y a medida que fue pasando el tiempo, ¿en qué momento elegiste vos o supiste qué era lo que querías estudiar, a qué era lo que querías dedicarte, por ejemplo? Creo que lo supe siempre. ¿Sí? A ver, creo que en primer año del secundario yo sabía que quería ser abogado. Y te digo algo, fui presidente del centro de estudiantes del colegio y además refundador, porque para cuando yo llegué al quinto año... Sí, no, pero el colegio secundario. Ya fui refundador del centro de estudiantes del colegio y primer presidente en esa etapa, que aún perdura aún hasta hoy. Y bueno, ya te digo, los primeros pasos sin entender mucho, sí sabía que quería ser abogado, mi tío era abogado, y también el tema de la vocación por lo público, ya te digo, el tema del centro de estudiantes mucho no sabía bien por qué, pero me parecía que era interesante, que había que moverse, que había que proponer ideas, propuestas para... Me acuerdo que en algún momento, encima de los años, estamos hablando del año 95, y los 90 era un año donde la cuestión política no estaba bien vista, y entonces muchos preguntaban para qué, y algunos preguntaban, ¿pero por qué centro de estudiantes? Como si era un reclamo. Y en realidad tenía que ver con tener una primera experiencia de lo democrático, de las instituciones, del voto.
y tuvimos una muy buena experiencia. De hecho, aún hoy continúa el centro estudiante vigente trabajando y eso está muy bueno. Claro, y cuando te decidiste ya a iniciar abogacía, ya tenías por lo menos la carrera ya bien elegida. Lo iniciaste con ganas, digo, como para saber qué era lo que querías hacer, ¿o no? Sí, viste que por ahí uno de la carrera... Sí. No, digo eso porque hay mucha gente que por allí inicia algunas carreras creyendo que va a hacer una cosa y después termina haciendo otra completamente distinta. No, yo quería ser abogado cuando empecé, después ya te digo, en algún momento me dediqué por ahí a hacer algún deporte. La verdad que después me puse a trabajar, hubo un momento que decidí ponerme a trabajar. Bueno, también eran momentos complicados, Argentina, 99... 2000, años complejos, con lo cual ahí empecé a probar las primeras, primero trabajé en una pizzería, digo, trabajos que no tenían que ver con la profesión. Después sí me encontré las cuestiones de la vida, de Bahía Blanca chico, y por conocidos me vinculé con Christian Breitestein desde esa temprana edad, en el año 2001, y él era un concejal de la oposición, tenía su estudio jurídico, y bueno, allí empezamos a trabajar juntos, y ahí fue cuando me vinculé más directamente hacia el plano político. Claro, surgió en realidad por el conocimiento de él y por algo que habías visto ya en la adolescencia, esto de lo que significaba la política, de las cosas que se podían hacer. ¿Había algo adentro tuyo que decía, a través de esto por ahí se pueden conseguir cosas? ¿O cómo fue el bichito? ¿De qué manera te picó? Bueno, mi abuelo era de esos, Lindor Burgos, era de esos peronistas de Perón, ¿no? Cuando se dice peronista de Perón, bueno, mi abuelo era uno de ellos, y entonces fue uno de los primeros que me empezó a explicar además qué era el peronismo, y de hecho un día me llevó a un acto partidario donde él hablaba, y entonces yo ahí me quedé como asombrado, porque además vi la oratoria y la forma de hablar y cómo la gente lo escuchaba, y ahí me quedé muy prendido. Después empecé a investigar un poco yo, que tenía que ver con esto de la política. Yo estábamos hablando ahí del secundario todavía. Y ahí empecé a entender un poco qué significaba la política, y después la visión de que la política, como la visión, que esto también me lo explicaba mi abuelo, la visión humanista, la visión cristiana de la política como una herramienta transformadora. Y eso me empezó a movilizar y a ver cómo involucrarnos. Y después el punto clave en realidad tiene que ver con el 2001, o sea, la frase que se vayan todos y ese eslogan que se volvió al final un eslogan de campaña y nadie se fue, generó en algunos jóvenes que compartíamos valores, ideas y expectativas, sueños y ganas sobre todo, empezamos a pensar que teníamos que aportar algo. Y así nos conocimos con algunos jóvenes como Andrés Sombrosi, Flavio Fuente, Fabricio de Rivareva, chicos que hoy están vinculados al ámbito político y con los que empezamos a trabajar desde afuera. Nos vinculábamos con Christian Breitestein, que era un concejal de la oposición, así que eran las primeras armas, pero en realidad construyendo esto de que lo que había que cambiar la política había que cambiarla desde adentro, y que entendíamos que había que involucrarse y había que comprometerse, y todos entendíamos esto de la política como una herramienta para transformar la sociedad, la realidad. Y de hecho dábamos charlas en los colegios, y me acuerdo que en algún momento los docentes nos escuchaban y nos decían que estaba muy buena la charla, pero que éramos utópicos y esto que no se podía hacer. Como todos los jóvenes, ¿no? Pensando. Y alguno de un docente me estará mirando hoy y dirá, bueno, esto era lo que buscábamos tratar de comprometernos. Cuando uno se compromete seguramente hace cosas bien y hace otras que se equivoca, pero siempre con buena fe, siempre intentando hacer las cosas bien, pensando en el otro, y ahí sí empezó un poco mayor involucramiento en esto que tenía que ver con la vida pública. Insisto, tuvo que ver con un punto de inflexión de la Argentina que fue justamente en 2001. Claro, porque vos sabés que muchos por allí les llama la atención, porque hoy por hoy, lo decíamos recién en la presentación, sos nada más ni nada menos que el presidente del Consejo Deliberante, ¿no? De una entidad, obviamente, un lugar más que importante en la ciudad. Y de verdad que se te ve muy joven, con mucha experiencia también, pero es como una mezcla de todo un poco, y eso no deja de ser interesante, ¿no? Muchas gracias por el halago. No, la verdad que se dieron dos situaciones, yo siempre lo planteo, que tuvimos la oportunidad, las ganas de involucrarnos, nos capacitamos con este grupo de jóvenes, siempre estuvimos muy sabiendo que la gestión y la función pública necesita de gente preparada y capacitada, y por esto hicimos mucho también para capacitarnos, para poder estar a la altura de las circunstancias. Pero por otro lado,
también nos topamos con alguien que era muy joven, porque Cristian Brecht era alguien muy joven cuando estábamos en ese momento, tenía apenas 31 años, cuando llegó también a ser presidente del Consejo Deliberante, que ahí fue cuando entramos más directamente a la política, y él tenía también un compromiso de que había que involucrar a los jóvenes y había que darles lugar para que pudieran tomar las primeras armas y empezar a formarse en el ámbito público. Y eso nos abrió las puertas a poder aprender todo lo que hoy, entre la experiencia real desde muy jóvenes, más las capacitaciones que buscábamos y que siempre estábamos viajando a Buenos Aires, viajando a distintos lugares para poder tener esas capacitaciones en cuestiones públicas, en políticas públicas, en gestión de políticas públicas, en cuestiones de presupuesto, un montón de herramientas que necesitábamos para poder ser funcionarios, ¿no? Además de nuestras carreras. Y entonces ese compromiso de lo particular y la posibilidad que nos dio alguien que tenía esta visión que compartía con nosotros, nos permitió tomar una responsabilidad que hoy yo pueda ser presidente del Consejo Deliberante, un Consejo Deliberante atípico, ¿no? Estamos hablando de 13 bloques, muchas particiones de lo político y con lo cual necesita de un consenso y un diálogo muy profundo para poder desarrollar la tarea. Lo pude hacer gracias a eso, gracias a que tuve una experiencia que nos abrieron las puertas, que nos permitieron formarnos y capacitarnos, y nos permitieron tomar experiencia real, que a veces es lo que los jóvenes que se involucran en la política piden. Muchas veces lo que piden es eso, la oportunidad de capacitarse y de formarse, y por eso nosotros siempre se busca este equilibrio de no tirar, como dicen los compañeros judicialistas, ningún viejo por la ventana, pero también darle la oportunidad de que, nutridos de la experiencia, que tienen muchos años en gestión pública, le permitan a otros jóvenes tomar esos primeros pasos, conocer y nutrirse de esa experiencia de quienes son más grandes para poder tener las herramientas necesarias para cuando tocan los momentos de responsabilidad. A mí me tocaron estos 4 años como concejal y estos 2 últimos principalmente como presidente del Consejo, que es una gran responsabilidad. La verdad que lo asumí realmente para mí fue un gran honor. Yo estoy terminando ahora en diciembre y para mí fue muy importante, porque la verdad que el reconocimiento de la gente cuando uno llega a estos lugares es la verdad que uno se siente seguramente muy de pares y también de los vecinos en la calle, ¿se nota? Sí, la verdad que sí. Y eso uno, la verdad que se siente orgulloso por formar parte de espacio público que da respuesta al vecino, que puede trabajar por el otro, y cuando le toca tener la responsabilidad como autoridad del Consejo Deliberante, la verdad que uno lo asume con mucha responsabilidad. Seguro. Santi, vamos a hacer una pequeña pausa y enseguida seguimos hablando un poquito más de tu vida y de lo que te va a deparar la política también. Muy bien, aprovecho para tomar y más adelante el café de la fecha. En Bahía Blanca se entregan más de 3.500.000 bolsas camiseta por mes. Mientras que en nuestra región se prohibieron para cuidar lo que también podés encontrar acá. Por la fauna. Por nuestros ríos y arroyos. Por las plazas. Por nuestros mares. Por el campo. Por nosotros y los que vendrán. Tenemos cosas en común. Cuidamos el medio ambiente y vos sos parte. La cultura tiene más espacio en Bahía Blanca. No hay pequeños ni grandes espacios. Lo que importa es la cultura. Ordenanza de Espacios Culturales Independientes. Honorable Consejo Deliberante de Bahía Blanca. Impulsando el desarrollo cultural.
Recién contaba Santi una historia obviamente interesante que tiene que ver con todo tu vida, con todo este recorrido, pero yo imagino que nada de esto se puede llevar a cabo, obviamente, si no estás bien acompañado. Sé que fuiste papá hace poco y que de alguna manera todo sirve como para terminar de armar todo aquello que seguís siendo, que sos y que vas a hacer más adelante, ¿no? Sí, la verdad que un hijo muy esperado, así estábamos muy contentos con Luciana cuando llegó y bueno, te decía, nada, es inexplicable, vos lo sabés bien, es inexplicable esta situación de ser padre. Una cosa es, que siempre lo decimos también, que te lo cuenten, y otra cosa es tener uno en verso. ¿Vos qué sentiste más allá de que decías que deseado y demás, qué sentiste del primer momento que te encontraste con él, que se vieron? No, es inexplicable, la verdad que es inexplicable. Además se te cambia la forma de ver un montón de cosas, que te lo dicen, y te lo lees, sí, y te lo escuchás un montón de veces, pero hasta que no sos padre y empezás a ver las cosas con otro prisma, y por ahí hay cosas que me decían, no, ahora cuando veas a algún niño en alguna situación te va a afectar, y es verdad, te afecta de una manera diferente. La verdad que te sensibiliza un montón, comenzás a pensar mucho más en el futuro, un poquito menos en el presente y un poquito más en el futuro. Esto de qué país dejamos, qué es lo que construimos. Claro. Empezás a pensar mucho más en lo familiar, ni hablar, o sea, se construye, bueno, también nosotros, por supuesto que con Luciana, y está la nena de Luana, la nena de Luciana, con lo cual, bueno, la experiencia familiar. Ya eran como una familia conformada, pero sí, él vino como para poner un broche. Una familia moderna, así que hoy ya somos una familia tipo, podríamos decir. Pero bueno, la verdad que en lo particular es un golpe emocional tremendo, tremendo. La verdad que no tengo muchas palabras para explicarlo. Hoy lo miro y lo agarro y lo... Claro, y de alguna manera yo te decía, intentás complementar todo esto porque, como decíamos, las obligaciones, al ser presidente del Consejo Deliberante, me imagino que son muchas, que tenés que estar presente en muchos lugares también, y se encuentra la forma como de poder llevar a cabo todo esto, de ser papá, de tener la familia en su lugar y poder cumplir con todo el resto. Digo, más que nada cuando esperan tanto de uno a veces, ¿no? Sí, la verdad que en eso hay que reconocer que el aguante de la pareja es fundamental, ¿no? Eso es... también una frase trillada, pero que es verdad. Cuando uno tiene por ahí demasiados compromisos o muchos compromisos, hace que, bueno, la otra parte siempre cede un poquito más y eso hay que valorarlo, pero uno intenta poner las cosas en su lugar. De hecho, la llegada del mundo de un hijo también te acomoda esos temas, es decir, bueno, puedo parar un poquito acá o quedarme un minuto menos en esta reunión para estar un minuto más con el hijo. Digo, eso también te acomoda un poco la balanza del equilibrio familiar, pero bueno, es difícil, la verdad que es difícil, uno se compromete, en cualquier trabajo, creo que les pasa a todos, pero bueno, hay que tener muy presente la importancia, uno trata de tener muy presente la importancia de la familia, que tampoco serviría que nada de lo que hacemos en el ámbito público. De hecho, en el mes de noviembre estuve en una capacitación en México, que hablaba de humanismo cristiano y competencia política, y vos sabés que uno de los módulos era familia, pero no familia en términos generales, sino la familia de quienes teníamos el compromiso con lo público, y uno de los temas era esto, era cómo llevar al equilibrio familiar el compromiso que uno tiene con la función pública, y que es 100% y que es 24 horas al día, los 7 días de la semana, con la familia, que también requiere de uno y que también requiere su presencia y su acompañamiento, con lo cual es algo bastante común ver en quienes estamos en la función pública tratar de equilibrar. Claro, y difícil también, decías, común por un lado, pero muy difícil también. Sí, exactamente, es muy común y muy difícil, todos lo vemos como algo difícil, y intentamos generalmente involucrarlos para que vean que lo que hacemos y por qué estamos haciendo esto, y cuáles son los resultados de nuestro trabajo, para que vean que por ahí, por qué nos involucramos, porque cuando ves que tus acciones por ahí cambian la vida de otros, bueno, y eso a uno, quien tiene esta vocación por lo público, lo motiva muchísimo. Entonces, porque uno está en estos lugares de representación política con un claro fin de transformar la realidad a través de la política y tratar de que el otro viva un poquito mejor, de que la sociedad viva un poquito mejor. Esta es la responsabilidad que unos tenemos, y más allá del partido político, lo decimos muchas veces en el Consejo Deliberante, más allá del color político, todos se involucran en la política con la intención de modificar las cosas para bien, cada uno con su visión. Y entonces esto uno a veces lo involucra tanto y lo motiva tanto,
que bueno, entonces este equilibrio se... A veces perdés el eje. Exacto. Desde el punto de vista político, ¿qué pensás que sigue para vos? Porque digo, siendo joven, volvemos a esto mismo también, teniendo tantas responsabilidades en algún punto, ¿qué es lo que sigue más adelante? Te íbamos trabajando mucho también en la campaña de Iván Budassi, que también estuvo acá con nosotros, pero bueno, ¿y ahora? Bueno, ahora estamos trabajando para la campaña de Daniel Scioli. Estamos convencidos de una forma de ver las cosas, tanto lo político, lo social, lo económico, que me ha comprometido muchísimo con esta campaña, de hecho con el balotaje, hasta mucho más que no sé si la interna, por ahí donde yo tenía una expectativa de candidato. La verdad que hoy no las tengo en forma directa. Sí, uno tiene vocación y obviamente se ha formado para seguir trabajando en lo público, pero a veces lo público significa una ONG, a veces significa otro ámbito. ¿En el futuro te ves en algún momento como intentando por la intendencia de Bahía Blanca vos, más adelante? Yo lo dije cuando en algún momento antes de las PASO, antes de las precandidaturas se hablaba, yo lo dije siempre, el que juega al fútbol quiere jugar en la selección, el que juega por supuesto al básquet quisiera haber estado en esa selección de oro y si no quiere volver a formarla, el rugby quiere jugar en los Pumas, y el que juega en política, entre comillas, o sea, el que se involucra en la política, quiere jugar al máximo en el espacio que le toca. Y la verdad que ser intendente, soñar con ser intendente de la ciudad, habiendo nacido en Bahía Blanca, habiendo sido criado en Bahía Blanca, habiéndome formado, tener mis amigos, mi familia, pensar que Bahía Blanca tiene realmente unas potencialidades que aún todavía estamos esperando que despegue, siendo una de las principales ciudades de la Argentina. Si uno realmente hace esto por vocación, uno seguro quiere ser intendente de la ciudad. Sería el mayor anhelo de alguien que realmente está comprometido con lo público, porque en definitiva tiene el compromiso directo y la posibilidad directa de trabajar por sus vecinos. Con lo cual, si me preguntás, por supuesto que sí, voy a trabajar para algún día tener esa oportunidad. Y no es algo que he dicho ahora, lo he dicho cuando me lo preguntaron en otra oportunidad, que sería un gran honor poder en algún momento ser intendente de la ciudad de Blanca. Claro, lo interesante es esto que vos decías, que más allá que momentáneamente tengan o que ver la situación con los puestos políticos, la idea es seguir trabajando donde te toque para en el futuro por ahí conseguir este objetivo. Por supuesto que yo tengo mi profesión, soy abogado, tengo mi estudio jurídico, que siempre lo tuve porque es necesario tener un cable de tierra en lo privado, en lo particular. Pero también, cuando uno tiene la vocación por lo público, se involucra en esto, es difícil no seguir más allá del cargo político, más allá del cargo funcional. Insisto, cuando arrancamos, trabajábamos con una ONG, que dábamos charlas y nos involucramos desde ese sector. Bueno, es una posibilidad de seguir haciéndolo. El club, uno es uno es dirigente de su club, esos son lugares también para seguir trabajando. Pero sin dudas tengo la expectativa, las ganas y las motivaciones para seguir vinculado al sector público, porque en definitiva tiene que ver con la vocación que uno le brota, que le surge, y con lo que uno intenta seguir haciendo, ¿no? Seguro. Santi, mil gracias por haber venido, de verdad un placer, ya nos quedamos sin tiempo, pero bueno, no va a faltar oportunidad para en otro momento seguir charlando, y en la calle casi todos los días también nos encontramos, ¿no? Al contrario, muchas gracias por la invitación, tuvimos esa corrida del inicio, te pido disculpas. Cosa que pasa, y te agradezco muchísimo la invitación, lo pasé muy bien. Gracias, un placer.